Hola, ¿qué tal? Soy alumno de la Universidad Autónoma de Nayarit de la Dirección Especializada de Educación Virtual. En este caso, alumno de la asignatura de Contabilidad Gubernamental. Mi nombre es Rubén Mesa Manso y vamos a hablar sobre la Ley General de Acceso a la Información Pública. Pues bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido crucial para consolidar la gobernabilidad democrática en México, donde se asegura el acceso a la información y se considera un derecho fundamental para la sociedad mexicana. De esta manera, el derecho al acceso a la información pública tiene sus raíces en movimientos internacionales que surgen a mediados del siglo XX. Esta ley fue la primera donde se promulga en Suecia en 1766, sentando de esta manera las bases para lo que más tarde se viene a dar un hecho importante dentro de diferentes sociedades y no menos importante en lo que es nuestro territorio mexicano, donde los antecedentes específicos de esta ley, es decir, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se presentan dentro de la década de 1990, cuando la transición democrática del país impulsa a una mayor demanda de la apertura gubernamental, ya que durante décadas se gobernó por parte del Partido Revolucionario Institucional, comúnmente denominado como PRI, bajo un sistema en el que fundamentalmente y formalmente se consideraba como democrático, pero a su vez estaba formado por altos niveles de opacidad, de poca transparencia y por ende de corrupción. Asimismo, dentro de las instituciones públicas, así como en la administración de los recursos del Estado, se lleva a un aumento en las demandas de la sociedad civil por un acceso más libre a la información libre y que de esta manera fuera pública. Así, al llegar Vicente Fox Quesada a la presidencia en el año 2000, tras un cambio de gobierno de 70 años gobernado por, ya como ya se había mencionado anteriormente, por el PRI, se consolida en un contexto de alguna manera que se consideraba favorable para la creación de una ley que regulara de lo que se ha venido mencionando, el acceso a la información pública. Por lo que para el año de 2002 se promulga la tan citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde esta se considera como una pionera en su tipo y por la información que se trata y lo que pide, siendo de las primeras dentro de América Latina, para lo que sirvió como modelo para otros países de la región. Así, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, comúnmente denominado INAI por sus siglas, se crea como un organismo encargado de garantizar el cumplimiento de esta ley y de a su vez proteger el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública, con los objetivos principales de esta ley, donde fue diseñada para buscar fortalecer la transparencia gubernamental y a su vez promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, donde se viera una sociedad proactiva y se garantizara el derecho a la información pública, siendo de esta manera uno de los objetivos más importantes, donde se asegurara que todos los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información en poder de los sujetos obligados, sin que estos tuvieran la necesidad de justificar la solicitud o demostrar el interés, dado que esto se encuentra enmarcado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la información pública debe ser accesible para todos, siempre y cuando existen algunas excepciones relacionadas con la seguridad nacional, con la privacidad de las personas y otros temas sensibles que puedan ser de interés tanto para la nación como para algún curso de investigación o
que se esté utilizando para alguna situación no legítima. Asimismo, la ley se encuentra estructurada en 9 títulos. De estos, a su vez, se presentan diferentes capítulos. En cada uno de ellos vamos a ir describiendo y vamos a ir mencionando de qué se trata cada uno de ellos hasta hacer un análisis completo de la misma. Así, de esta manera, dentro del título 1, las disposiciones generales de la ley, se establecen los principios fundamentales que rigen a dicha ley, tales como el principio de máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la obligación de las instituciones públicas de actuar de manera transparente, así como especificar el ámbito de aplicación de la ley que abarca a todos los organismos públicos federales, incluyendo tanto al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, organismos autónomos, partidos políticos y cualquier otra entidad donde se manejen recursos de tipo públicos, es decir, que sean, que sean de interés de la sociedad. Por lo que este capítulo se divide, este título se divide en 2 capítulos, en 3 capítulos, siendo el objeto de la ley el primero, que abarca de los artículos 1 al 7, el capítulo 2 de los principios generales, que abarca del artículo 8 al 22, y por último el capítulo 3 de los sujetos obligados, que menciona los artículos del 23 al 25. Asimismo, el título segundo, denominado como responsables en materia de transparencia y acceso a la información, se refiere a que los responsables en materia de transparencia y acceso a la información deben ser definidos los actores clave que deben garantizar la correcta aplicación de la ley dentro del ámbito del territorio mexicano. Por lo que este título se estructura en 5 capítulos detallando las responsabilidades y atribuciones de los distintos organismos y entidades encargados de implementar y supervisar dicha transparencia, y a su vez también la de los datos personales, por lo que estos deben de ser protegidos. El primer capítulo, denominado del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, abarca del artículo 27 al 36. El segundo capítulo, de los organismos garantes, del artículo 37 al 42. El tercer capítulo, de los comités de transparencia, del artículo 43 al 44. El capítulo 4 de las unidades de transparencia, artículos 45 y 46. Y por último, el capítulo 5 del Consejo Consultivo de los Organismos Garantes, abarca artículos 47 y 48. El título tercero, denominado como Plataforma Nacional de Transparencia, se compone de un solo capítulo que establece que las disposiciones sobre la creación y funciones características de dicha plataforma sean reguladas por la ley, y establece las formas de cómo realizar dicho proceso de poder accesar, las formas en que se debe de transparentar la información y los procedimientos que hay que realizar. Tiene, ya lo habíamos mencionado, un capítulo único denominado de la Plataforma Nacional de Transparencia e incluye artículos del 49 al 50. El título cuarto, denominado Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental, este capítulo nos va a mencionar, como viene el nombre, la transparencia y apertura gubernamental, componiéndose de 3 capítulos que abordan la promoción de la transparencia, la implementación de dicha transparencia que debe ser proactiva, y el gobierno debe de ser abierto a las solicitudes que le haga la sociedad para poder transparentar la información de una forma correcta, subrayando la importancia de fomentar una cultura de apertura gubernamental y participación ciudadana, más allá del acceso a la información pública como un derecho individual.
El primer capítulo del título cuarto de la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información abarca los artículos 53 al 55, el capítulo 2 de la transparencia proactiva, el capítulo 3 del gobierno abierto, del artículo 56 al 58, y el capítulo cuarto del gobierno abierto, únicamente el artículo 59. El título quinto, denominado Obligaciones de Transparencia, nos va a mencionar y se va a referir a que se deben cumplir ciertas obligaciones de transparencia por ciertas personas obligadas, siendo este título uno de los pilares de la ley, ya que define las responsabilidades concretas que tienen las entidades públicas y otros sujetos obligados para publicar y mantener accesible la información, siempre y cuando ésta sea de interés público. Este título se va a componer de 7 capítulos. El primero de ellos es de las disposiciones generales, abarcando del artículo 60 al 69. El capítulo 2 de las obligaciones de transparencia comunes, del artículo 70. Capítulo tercero de las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados, donde abarca artículos 71 al 80. El capítulo cuarto de las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Este abarca los artículos 81 y 82. El capítulo 5 de las obligaciones específicas en materia energética, solamente el artículo 83. Capítulo sexto de la verificación de las obligaciones de transparencia, artículos 84 al 88. Capítulo séptimo de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, siendo el artículo 89 al 99. Asimismo, el título sexto de la información clasificada, este título va a regular el tratamiento de este tipo de información, es decir, aquella información que por motivos de seguridad nacional, de orden público o de privacidad no pueda ser divulgada de manera inmediata, definiendo los principios, procedimientos y criterios para poder clasificar o desclasificar la información que se está solicitando o se está publicando, así como las categorías que absorbe la información siendo reservada o confidencial. Y este a su vez se compone de 3 capítulos que detallan los aspectos más importantes sobre lo que ya se mencionó. El primer capítulo, denominado de las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, de los artículos 100 al 112. El capítulo segundo de la información reservada, artículos 113 al 115. El capítulo tercero de la información confidencial, del artículo 116 al 120. Asimismo, el título séptimo de la ley, denominado Procedimientos de Acceso a la Información Pública, establece este capítulo un marco donde se puede ver la accesibilidad de los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información pública a través de un procedimiento que se considere como bien definido la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, garantizando que los ciudadanos puedan obtener dicha información que necesitan sin obstáculos económicos significativos, es decir, que no se les cobre sobre el proceso o la información que estén solicitando. Asimismo, este título refuerza el compromiso del Estado mexicano hacia la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Este título tiene 2 capítulos, el capítulo 1 del procedimiento de acceso a la información y abarca del artículo 121 al 140, y el capítulo 2 de las cuotas de acceso, que únicamente es el artículo 141. El título 8, como penúltimo título de la ley, se denomina Procedimientos de la impugnación en materia de acceso a la información pública, donde en este título se establecen los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden impugnar las decisiones de los sujetos obligados en relación con las solicitudes de acceso a la información, dividiéndose en 7 capítulos que se abordan diferentes aspectos de los recursos y procedimientos de impugnación.
El primer capítulo, denominado del recurso de revisión ante los organismos garantes, abarcando artículos del 142 al 158. El capítulo 2 del recurso de inconformidad ante el instituto, del artículo 159 al 180. Del capítulo 3 de la atracción de los recursos de revisión, del artículo 181 al 188. El capítulo 4 del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, del artículo 189 al 193. El capítulo 5 del recurso de revisión de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abarca artículos 194 y 195 de la ley. Capítulo 6 del cumplimiento, artículos 196 al 198. Y por último, el capítulo 7 de los criterios de la interpretación abarca los artículos 199 al 200. Por último, el título 9, denominado medidas de apremio y sanciones, como el nombre lo dice, pues nos va a abordar las medidas que son apremiantes y las sanciones que pueden imponerse a los sujetos obligados que incumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Nos va a decir las sanciones que pueden ser asequibles y a su vez se divide en dos capítulos. El primero, denominado de las medidas de apremio, abarcando los artículos 201 al 205. El capítulo 2 de las sanciones, de los artículos 206 al 216. Y una vez descrita la ley, analizada la ley, los títulos y capítulos que abarcan, considero importante que la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido un avance fundamental en la construcción de una democracia más participativa y transparente en México. ¿Por qué? Pues porque esta ley en México tiene una importancia central en el fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro de los procesos públicos, garantizando el acceso a la información pública y promoviendo la transparencia gubernamental, donde se permite que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se desempeñan los servidores públicos. Asimismo, la importancia de esta ley nos va a decir o nos va a mencionar sobre la rendición de cuentas que hacen los sujetos obligados, las instituciones públicas, y a su vez que los ciudadanos puedan evaluar y exigir que se cumplan los objetivos gubernamentales. Todo esto con el fin de que se pueda hacer una lucha contra la corrupción al facilitar el acceso a la información pública, reduciendo los tiempos de complicaciones, las cuestiones económicas, los obstáculos que se propongan o que se pongan dentro de lo que se está realizando. A su vez, se fomenta la participación ciudadana, transparentando la información, no solo otorgando el conocimiento de esta, sino también el que la sociedad participe en la vida política y social de una manera informada y objetiva, basando en información, sus opiniones en una información verídica y concreta, por lo que se garantiza un gobierno pues más abierto, donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y a su vez que se fortalezca la confianza dentro de las instituciones públicas, lo que va a permitir que se mejoren los espacios públicos, los procesos administrativos, las licitaciones que se hagan dentro de las diversas instituciones, como por ejemplo, por mencionar alguna, aquí en el estado de Nayarit, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, que es la que se encarga de realizar las licitaciones hacia la obra pública. Pues bien, que tengamos los ciudadanos la confianza de que esas licitaciones se hagan de manera transparente, de manera correcta, que no haya corrupción y por ende que se le otorgue dicha licitación a la mejor empresa o a la que nos proponga las mejores oportunidades de que la obra que se vaya a realizar sea con los mejores materiales de calidad,
optimizando los recursos y eficientándolos a su vez, para que estas acciones puedan estar bajo la mirada pública y de alguna manera se puedan evaluar hacia un futuro. Por lo que esta ley es esencial, por lo que estamos viendo, para el control y el balance del poder dentro de una sociedad democrática. Asimismo, su eficacia va a depender totalmente del acceso real y fácil a la información y de la educación ciudadana que se tenga en torno a sus derechos. Por lo que es importante, es crucial tener una voluntad política para cumplir con los recursos, con los estándares de transparencia que la ley nos va a establecer, ya que los avances normativos no garantizan por sí solos un gobierno abierto. Por lo que, como se ha visto en su última reforma de la ley, nos va a introducir mejoras de accesibilidad digital y actualización hacia las nuevas dinámicas tecnológicas, lo que permite la facilitación al ejercicio del derecho a la información en el contexto de la transformación digital a través de la plataforma que la misma ley regula, haciéndola accesible hacia todos los ciudadanos solamente teniendo una conexión a internet y teniendo las habilidades tecnológicas requeridas. Les agradezco su atención y quedamos abiertos a cualquier duda dentro de la plataforma de nuestra universidad. Muchas gracias.